Es la hora de la justicia, es la hora de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la hora que aquella cadena de mando que asesinó, que torturó, que cometió violencia sexual, que tiene presos políticos todavía, enfrente la justicia. Venezolanas, venezolanos también que están hoy aquí. En la vida pública siempre el mejor homenaje es la posibilidad de hacer cosas, no el reconocimiento que trae hacer cosas, pero el hecho de hacer cosas y de servir a la gente, servir a la comunidad, de aportar. Eso es prácticamente algo que no tiene precio, es algo que llena el espíritu, llena la mente, llena todo lo que podemos aspirar cuando trabajamos. Las palabras que han dicho hoy acá son muy fuertes, porque de alguna manera recogen ese trabajo. El señor comisionado se refería al hecho de que quizás a veces yo no soy completamente políticamente correcto, pero sí trato de ser 1000% éticamente correcto, moralmente correcto, hacer lo que es justo y lo que debemos hacer. No porque haya una recompensa después, no porque haya un premio después, sino porque eso es lo que podemos dar como servidores públicos a la gente. Los momentos difíciles de Venezuela son momentos más que difíciles. Cuando hay represión, cuando hay cárcel, cuando hay asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Esa es otra dimensión distinta a difícil. Es una dimensión inhumana, es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco. El peor de los ascos que podemos tener por quien, utilizando posición de gobierno, prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo. Hay que ser muy bajo para hacer eso. Hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso. No hay manera de redimir eso de ninguna forma. Cuando alguien roba lo más sagrado que tiene una nación, que es la soberanía, radica en el pueblo. Es la expresión, es la voz de la soberanía, la del pueblo, que se expresa fundamentalmente en los procesos electorales, pero se procesa también en la participación política cotidiana. Siempre en la política debemos saber quién espera qué de nosotros, porque para eso estamos trabajando. ¿Quién espera qué de nosotros? Si hay gente que espera, obviamente, que validemos un fraude electoral, si hay gente que espera de nosotros que generemos instancias de impunidad por los diversos crímenes de lesa humanidad que se han denunciado reiteradamente que se cometen en Venezuela, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, desaparición forzada.
presos políticos, persecución política. Si alguien esperara que generáramos instancias de impunidad para eso, estaríamos sirviendo quizás a determinados intereses, quizás estaríamos sirviendo a determinado planteo semipolítico, porque no lo puedo categorizar como político. Pero fundamentalmente lo que la gente en Venezuela quiere tiene que ver con cosas muy simples, muy básicas, que hacen a la esencia de la vida de las personas. Es paz, es democracia, es justicia. A veces en los países que se da por sentado todo eso, se piensa estas cosas como incluso entelequias abstractas, que no hacen a la esencia de lo que come la gente. Y vaya que sí, que hacen a la esencia de lo que come la gente, hacen a la esencia de cómo vive la gente. Paz. Las dictaduras muchas veces prometen paz. O sea, yo crecí en una dictadura que prometía paz. La paz de las dictaduras es la paz de la represión, es la paz de los desaparecidos, es la paz de los asesinados, es la paz de las cosas que no se pueden mover, ni hacer, ni ejecutar, ni llevar adelante. Para nosotros el concepto de paz es completamente diferente. La paz es la defensa y la lucha por los derechos humanos. La paz son las mejores condiciones sociales, de acceso a derechos sociales, civiles, políticos, económicos, culturales de toda la gente. La paz tiene que ver con la posibilidad del ejercicio pleno de esos derechos. No puede haber paz en un contexto diferente. La democracia, que tiene que ver específicamente con lo que vivimos en Venezuela, y vemos, y lo vimos, y lo dijimos, y no teníamos un alto temor de que este proceso electoral era un instrumento del régimen no para una transición democrática, no para abrir los derechos a la gente, no para llevar el respeto a la opinión que se iba a expresar en las urnas. Era como una herramienta que estaba viendo cómo utilizaba para buscar alguna forma de legitimación o de legitimación internacional. Eso es lo que estaba buscando el régimen. Y lo vimos el resultado ahora. No contó con algo extraordinario, que son los reflejos democráticos del pueblo venezolano. Un pueblo venezolano que estuvo dispuesto a defender cada voto como si fuera el último. Un pueblo venezolano que definitivamente hizo su expresión, más que por un proyecto político, por la libertad y por la democracia, más que por enfrentar a algo, sino por generar una nueva instancia de país que permitiera oportunidades para todos, para todas. Ese pueblo venezolano, esos reflejos condicionados, democráticos que tiene el pueblo venezolano son extraordinarios. El hecho de que un par de décadas después todavía ese pueblo tiene la capacidad de defender la democracia y de generar alternativas democráticas una tras otra es extraordinario. Ese pueblo venezolano merece que hagamos por eso todos
todo lo necesario, como lo hizo hoy el Centro Carter, observador de las elecciones, reconociendo la victoria de Edmundo González. Ese pueblo venezolano merece que su voto y su voz sea respetado. Ese pueblo venezolano merece una transición a la democracia. Ese pueblo venezolano merece una transición a la paz. Merece una transición a las oportunidades de vida, de ejercicio de derechos que son necesidades básicas. Nos referimos a alimentación, salud, seguridad. Y el pueblo venezolano quiere también justicia. Porque ¿qué sociedad puede construirse sobre la base de la mentira, del olvido, de la repetición constante de las violaciones de derechos humanos y de la injusticia? Ninguna sociedad puede construirse de esa forma. No hay manera que una sociedad pueda poner cimientos, ladrillo sobre ladrillo, para construir algo grande, algo importante. Si no tiene justicia. Las investigaciones que lleva adelante la Corte Penal Internacional arrancan con la represión de las protestas del 2014. Los ejecutados, asesinados, los torturados, los presos políticos. Y sigue hasta ahora, hoy. Hoy hay presos políticos, hoy hay asesinados. No solamente eso, sino con el descaro de las autoridades del régimen de decir, si perdemos va a haber un baño de sangre. Eso es más que impunidad, más que falta de decencia básica, más que falta de una ética básica de moverse en la sociedad, en la vida, en la política. Es prácticamente lo peor que hemos escuchado jamás en la política. Es decir, va a haber un baño de sangre y luego, sí, asesinar decenas. Entonces, ¿sobre qué base podemos decir, no, o sea, esto tiene que ser sacrificado en el altar de una negociación? Eso me lo dijeron desde que empecé con el planteo de llevar el caso de Venezuela, de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela, a la Corte Penal Internacional. Prácticamente en cada instancia de negociación había que sacrificar el tema de justicia. El tema, sí, que fue sacrificado y pospuesto varias veces. La cuestión es que 10 años después, tenemos todavía una dictadura en Venezuela y tenemos impunidad para los dictadores en Venezuela. Entonces, es la hora de la justicia, es la hora de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la hora que aquella cadena de mando que asesinó, que torturó, que cometió violencia sexual, que tiene presos políticos todavía, enfrente la justicia. Se lo deben a un pueblo que lucha y lucha por recuperar sus libertades. Se lo deben a un pueblo que sistemáticamente ha sido víctima de violaciones de derechos humanos temáticas durante todo este tiempo. Se lo deben a un pueblo que necesita un camino adelante de paz, de democracia y de justicia. Es eso.